Siguiendo con nuestros ejemplos de situaciones físicas en las cuales aparece la ecuación de onda, vamos a completar la descripción del parche. Habíamos visto las ondas transversales en un parche, que también se llaman ondas escalares. Son ondas en las cuales el parche, que es una superficie bidimensional, se deforma en dirección vertical. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en un tambor. Uno golpea el tambor sube o baja el parche. Ahora vamos a ver las ondas longitudinales a lo largo de la superficie del parche. Es decir, tenemos el parche, por ejemplo, apoyado en un plano y el tipo se deforma en direcciones a lo largo del plano que no tienen ninguna componente en la cual el parche suba o baje. Es decir, se deforma exclusivamente a lo largo del plano. Son deformaciones longitudinales. Vamos a mirar primero un tipo especial de onda de este tipo que se llaman ondas de presión. Lo que tenemos que hacer es, primero tenemos que apoyar el parche sobre la superficie y dejarlo sin deformar. Cuando está en esa posición de equilibrio, digamos, trazamos sobre el parche líneas constantes que marquen su posición en X y en Y, digamos. Estos son valores constantes de Y, estos son valores constantes de X. Una vez que tenemos esos valores constantes de X y de Y trazados sobre el parche, ahora podemos dejar que se deforme y podemos identificar cada punto por la posición en la que estaba en la situación de reposo. Entonces el punto que inicialmente estaba en la posición XY ahora va a estar deformado y va a estar en X más delta X e Y más delta Y. Acá me faltó, en realidad esto es en el punto X más delta X y Y más delta Y. El punto que estaba originalmente en XY ahora está en X más delta X e Y más delta Y. Es decir, por ejemplo, este cuadrado cuyo vértice estaba en XY, ahora el vértice está en X más delta X y más delta Y. Lo mismo para este vértice, para este vértice, para este vértice. Todas estas deformaciones son en el plano, es decir, independientemente de cómo se vea el dibujo, esto está siempre en el plano. Este cuadrado no sale del plano, simplemente se deformó y se corrió hacia un costado. Entonces ahora vamos a identificar un pedacito cualquiera de estos que están cuadriculados en el plano, por ejemplo este que está acá, y vamos a ver sus fuerzas. Por supuesto va a tener fuerzas sobre los cuatro lados. Estas fuerzas pueden tener componentes perpendiculares al lado. Esto ya está deformado, ¿no? Ya estamos mirando, por ejemplo, este cuadradito de acá negro, el de línea que no está punteada, el de línea llena, que ya está deformado. Entonces tenemos fuerzas en cada uno de los bordes de este pedacito de parche. Estas fuerzas pueden tener una componente perpendicular al lado del pedacito y pueden tener también una componente longitudinal al lado del pedacito. Después vamos a analizar las condiciones físicas en las cuales aparecen componentes longitudinales y perpendiculares. Entonces, el pedacito se desplaza a una distancia delta x, delta y desde el punto inicial x e y. Vamos a mirar el tipo particular de deformación en el cual cambia el área del pedacito de parche, es decir, en equilibrio tenía un área y cuando lo dejé de formarse tenía otra área, pero no cambia su forma, es decir, no cambian los ángulos. Entonces vamos a estar mirando algo así. Supongamos que el pedacito original era este cuadrado celeste que está acá y luego de la deformación quedó como este cuadrado naranja. Esto no se distorsionó, solamente se estiró, se alargó, cambió su superficie, pero no cambió su forma, no se retorció de ninguna manera. Entonces vamos a mirar primero ese tipo de deformaciones que nos van a dar lugar a lo que se llaman ondas de presión. Entonces, fíjense que cuando esto pasa vamos a tener fuerzas sobre cada uno de los lados del pedacito. Entonces tenemos que escribir que la masa por la aceleración es la fuerza en X, por ejemplo, es la fuerza en X, y la fuerza en X está dada por la fuerza perpendicular que tenemos en el lado 2 del cuadradito, por ejemplo, este, menos la fuerza que tenemos en el lado 1 del cuadradito, por ejemplo, este. Fíjense que supusimos que sobre estas dos caras no hay fuerzas en X y solamente hay fuerzas en Y. Esto es así porque, claro, si yo quiero solamente comprimir o estirar, no van a aparecer este pedacito, digamos, el pedazo que está inmediatamente acá arriba, se está estirando comprimiendo junto con esto. O sea que no hay un desplazamiento relativo entre este cuadradito y el cuadradito que está arriba. Lo único que está pasando es que todos se estiran o todos se contraen. Es decir que como no hay un desplazamiento relativo entre este cuadradito que está acá y lo que sería, vamos a mirarlo en los cuadrados originales, tenemos este cuadrado originalmente y este cuadrado celeste originalmente. Cuando yo deformo el cuadrado y lo llevo a la forma naranja, el de arriba también se deforma y queda similarmente acomodado acá arriba del naranja.
Los lados no sufrieron desplazamiento relativo, porque estoy suponiendo que solamente cambia la superficie y no se deforma, el sistema no se retuerce. Entonces, como no hay desplazamiento relativo, no va a haber fuerzas en esta cara en la dirección X, solamente va a haber fuerzas en la dirección Y. Lo mismo aquí, este cuadrado celeste que está acá, con respecto a este cuadrado celeste que está acá, cuando el cuadrado se distorsionó y se transformó en el cuadrado naranja, este se va a distorsionar también y transformarse en un cuadrado similar al naranja que va a estar acá abajo. Y entonces lo que va a pasar es que en esta línea de unión no hay desplazamiento horizontal relativo, es decir que no va a haber una fuerza tratando de mover al cuadradito en la dirección horizontal que venga de estas caras. Las únicas fuerzas van a estar en estas caras, porque claro, cuando este cuadradito se movió hacia acá, invadió el espacio que era originalmente de este otro cuadrado, y este quiere volver a la posición de equilibrio, entonces lo empuja hacia allá. Lo mismo aquí, cuando este cuadradito se vino hacia acá, arrastró al que tenía de este lado, y este quiere volver a su posición inicial, entonces tira hacia allá. Entonces, ciertamente sí hay fuerzas en X en estas caras, pero no hay fuerzas en X en esta y en esta cara. Por lo tanto, las fuerzas en X se escriben así. La fuerza en X en la cara X2 menos la fuerza en X en la cara X1. Eso es lo que estoy poniendo. Cara X2, cara X1. Y las fuerzas en Y pasa lo mismo. No hay desplazamiento relativo de este cuadrado celeste respecto de este cuadrado celeste en la dirección vertical. Porque si este se comprimió, este de este otro lado también se comprimió. Es decir, que en esta línea no hay un desplazamiento relativo en la dirección vertical. Por lo tanto, no va a haber una fuerza que trate de mover al cuadradito en la dirección vertical que venga de este lado. Lo mismo va a pasar acá. No hay una fuerza que trate de mover al cuadradito en la dirección vertical que venga de este lado. Pero sí las hay acá, porque cuando este cuadrado celeste se transformó en este cuadrado naranja, lo que pasó es que arrastró al cuadrado celeste que tenía arriba, que quiere volver a su posición de equilibrio, y entonces va a estar tirando hacia arriba tratando de volver a su posición de equilibrio. Lo mismo aquí, arrastró al que estaba abajo, que quiere volver a su posición de equilibrio, entonces está tirando hacia abajo. O sea que hay fuerzas en la dirección Y que vienen de las caras en la dirección Y, pero no hay fuerzas en la dirección Y que vengan de las caras en la dirección X. Y eso es lo que está expresado acá. La fuerza en la dirección Y que viene de la cara en la dirección Y 2, por ejemplo esta, menos la fuerza en la dirección Y que viene de la cara en la dirección Y 1, por ejemplo esta que está acá. Entonces estas son las fuerzas. Y ahora tenemos que ser capaces de escribir la fuerza como algo proporcional a la deformación. Lo primero que tenemos que pensar es que si agarramos el parche y lo trasladamos como un todo, la fuerza tiene que ser cero. Por lo tanto, la fuerza no puede ser proporcional a delta X, porque fíjense, cada punto del parche estaba en aquí. Estaba en el punto XY y luego el desplazamiento está en el punto X más delta X, Y más delta Y. Si delta X y delta Y fueran constantes, es decir, fueran independientes de XY, es decir, si todos los puntos del plano se movieran igual, estaríamos ante un desplazamiento rígido. Y un desplazamiento rígido no puede dar origen a fuerzas sobre cada cuadradito, porque no hay deformación, no hay distorsión, no hay nada. En cambio, si este delta X y este delta Y dependen de la posición, entonces sí aparecen fuerzas porque cada cuadradito se distorsiona distinto y entonces va a querer volver a su posición de equilibrio. Entonces lo que tenemos que ver es que las fuerzas van a depender en realidad de derivadas de estos objetos. Esto es el mismo razonamiento que habíamos hecho para el caso de la cuerda, ahora en dos dimensiones. Tiene que depender de derivadas X y derivadas Y de esos objetos. La pregunta es de cuáles derivadas, de qué combinación de derivadas, de la derivada parcial respecto de x de delta x, la derivada parcial respecto de x de delta y, la derivada parcial respecto de y de delta y, la derivada parcial respecto de y de delta x. Tenemos cuatro derivadas. ¿De qué combinación de esas cuatro derivadas van a depender estas fuerzas en cada lado del pedacito de parche? Bueno, una cosa que tiene que pasar es que si yo esta distorsión la hago girada a 90 grados, es decir, en lugar de estirar el cuerpo así, el cuadradito exactamente en estas proporciones en la dirección horizontal, hago un estiramiento en las mismas proporciones pero en la dirección vertical. La fuerza tiene que ser la misma, solamente tiene que cambiar la dirección. Si la fuerza estaba antes en la dirección horizontal, tenía cierta componente de la dirección horizontal y cierta la componente en la dirección vertical, ahora que cambié la dirección en la que deformé, esas componentes tienen que intercambiarse, pero nada más. Es decir, que no puede depender de ninguna manera de la dirección absoluta a lo largo de la cual estoy haciendo la deformación. Tiene que depender de algo que no tenga ninguna información sobre las direcciones. Y algo que no tiene información sobre las direcciones es el cambio de área. ¿Cuánto cambió el área de este cuadradito? Eso es una información
que no tiene, si el cambio en el área son 3 metros cuadrados cuando hago esta deformación, y cuando hago la deformación en el sentido vertical en las mismas proporciones, el cambio de área sigue siendo 3 metros cuadrados, entonces es natural asumir que la fuerza va a ser la misma. Entonces vamos a decir que la fuerza depende del cambio de área, y vamos a ver cómo se escribe el cambio de área en términos de esas 4 derivadas que mencionamos. Entonces, antes de deformar, el área del cuadradito está dada por delta x y delta y, donde delta x es este lado celeste que está acá, y delta y es este lado celeste que está acá. Después de la deformación, este punto, este lado, se movió una dirección delta x dada por delta x en x. Y este lado se movió una dirección delta x dada por delta x en x más esta distancia, delta mayúscula x, ¿no? Entonces tenemos que reemplazar estos objetos por estos objetos. El área ahora va a estar perturbada y lo que va aquí, en lugar de la longitud en x, es la longitud en x más la diferencia entre los movimientos de los dos lados, más la diferencia entre lo que se movió este lado y lo que se movió este lado. Esa va a ser la longitud nueva en x. Y la longitud en y es lo mismo, es la longitud que teníamos en y más la diferencia entre lo que se movieron los dos lados en y, es decir, la diferencia entre lo que se movió este lado y lo que se movió este lado. Eso me da la nueva longitud en x y la nueva longitud en y. Cuando las multiplico tengo la nueva superficie. Lo primero que voy a hacer es desarrollar en serie de Taylor este objeto, porque estoy suponiendo que la longitud de los lados del cuadradito, delta mayúscula x, delta mayúscula y, son números chiquitos. Entonces voy a desarrollar en... acá hay algo que está mal, esto es delta mayúscula y. Acá. Así. Entonces voy a desarrollar en potencias de delta mayúscula x y delta mayúscula y. Si hago eso, me queda la primera derivada, o sea, el orden evaluado en 0 me da delta y, por ejemplo aquí, el orden evaluado en 0, cuando esto vale 0, me da delta x en xy, menos delta x en xy, se va. O sea que lo que me queda es el primer orden, que es la derivada de esto respecto de x multiplicado por delta x, es lo que me quedó acá. Lo mismo aquí, cuando evalúo en delta y igual a 0, esto se va con esto, y lo primero que me queda es la derivada de esto respecto de y, la derivada de delta y respecto de y, evaluada en delta y igual a 0, es decir, en xy, multiplicado por delta y. Ahí está. Esto es lo que me quedó el área deformada. Bueno, pero ahora podemos hacer una expansión de este producto. Delta x por delta y, que me da el área inicial. Delta x por la derivada x de delta minúscula x por delta x. O sea que me queda esto por esto al cuadrado. Esto por esto de nuevo. Esto por esto, etc. Hago el desarrollo. Y la expresión que me va a quedar va a ser esta. Y fíjense que acá hay una cosa interesante. ¿Por qué me quedó esta expresión? Porque todos los demás términos que me salen, cuando multiplico, por ejemplo, tengo este por este que me da delta A, que es este 1 que está acá. Este por este que me da este término. Este de aquí por este de aquí que me da este término. ¿Sí? Saqué factor común delta x, delta y. Y luego me queda un término más, que es este por este. Pero este término tiene los deltas chiquitos al cuadrado, las deformaciones al cuadrado. Y como estoy suponiendo que las deformaciones son pequeñas y sus derivadas también son pequeñas, es decir, se deforma suavemente, estoy suponiendo que las deformaciones son pequeñas y suaves, entonces este término multiplicado por este término me da algo que es más chico que los otros términos, así que lo puedo tirar. Es orden deformación o orden derivada de la deformación al cuadrado. Por lo tanto, lo que me queda para medir el cambio de área es esto que está acá. El área perturbada es el área que estaba más el área que estaba multiplicada por esta suma. Esta suma la voy a llamar U sub P. O deformación P, o después vamos a ver onda P. Básicamente es una medida del cambio del volumen. Entonces ahora tenemos que esta U sub P me dice, o del área, perdón, no del volumen. Esta U sub P me dice cuánto está cambiando el área. Entonces ahora vamos a mi ecuación. Estos objetos tienen que ser proporcionales a este U sub P. Entonces vamos a escribir las fuerzas. Tenemos que la fuerza en X va a ser una cosa que es constante en todo el parche, que es la tensión en X que tiene el parche, que vale lo mismo en el lado 1, recuerden, lado 1, lado 2, o lado 1, lado 2, como quieran, vale lo mismo en un lado y en el otro. Esa es la tensión que tiene el parche, que lo llamé TXX, más un cierto coeficiente por U sub P por cuánto mide de largo
el parche, el cuadradito, en la dirección perpendicular, porque claramente la fuerza sobre este lado va a ser el doble si la longitud del lado se hace el doble. Es decir, si agarro un cuadrado de longitud doble, la fuerza sobre este lado va a ser el doble. O sea que tiene que ser proporcional a la longitud de este lado. Entonces estoy diciendo que la fuerza en X a lo largo, en la cara que apunta, en la cara X, digamos, 1 es igual a la parte constante más una parte que tiene un coeficiente de compresibilidad, en este caso no es lineal sino superficial, coeficiente de compresibilidad superficial, por el cambio en el área, este U sub P, que es el cambio en el área, por la longitud del lado. Eso me dice cuánto vale la fuerza, digamos, acá, en la 1. Y ahora tengo que ver cuánto vale acá, en la 2. Para ver cuánto vale en la 2, tengo que poner la parte constante, la tensión del parche, más el mismo coeficiente, por el cambio en el volumen, pero ahora, perdón, en el área. ¿Cuánto está cambiando el área en el lado 2? Es decir, cuánto está cambiando el área acá, que puede ser distinto de cuánto está cambiando acá. Por ejemplo, esto acá se está estirando claramente mucho menos de lo que se está estirando acá. O sea que cuánto está cambiando el área acá multiplicado por la longitud de este lado, porque cuanto más largo es este lado, más grande va a ser la fuerza. Así que tengo que poner cuánto va a cambiar el área en ese extremo multiplicado por la longitud de ese lado. Pero como este delta X es chiquito, de nuevo puedo hacer un desarrollo en serie de Taylor. Entonces aquí me quedó, acá falta una P. Ahí está. Me quedó, evalúo esto en 0, me da este primer término, más la derivada de esto respecto de x multiplicado por delta x, y me da este segundo término. Ahora tengo que restar esto menos esto. Tengo que restar este menos este. Si resto, me queda que la fuerza en la dirección X está dada por esto. Ahora hacemos la fuerza en la dirección Y, como se imaginan es muy similar, el mismo razonamiento. En el lado 1, la fuerza está dada por una magnitud constante que vale lo mismo en el lado 1 y el lado 2, que es la tensión del parche en la dirección Y. Si el parche es un parche isotrópico, perdón, aquí me faltó TXX. Si el parche es un parche isotrópico, la tensión en X vale lo mismo que la tensión en Y, si no, no importa. Entonces, la fuerza en I es la componente constante más el coeficiente, el mismo coeficiente, que es el coeficiente de compresibilidad superficial, por el cambio en el área, por ahora la longitud de ese lado en X, porque ahora estamos viendo cuánto vale la fuerza acá. Si este lado se hace más grande, esto es delta X, si este lado se hace más grande, la fuerza será más grande, así que tiene que ser proporcional a delta X. Lo mismo del otro lado, donde ahora lo único que pasa es que el cambio en el área corresponde al cambio en el área evaluado del otro lado. Si hacemos el desarrollo en serie de Taylor, igual que antes, nos queda la parte, esta misma contribución, que es lo que está acá, más la derivada de esto respecto de y, multiplicado por delta y, que es este término. Cuando restamos esto menos esto, la contribución se va a ir y nos va a quedar solamente esto. Eso nos deja escribir las fuerzas de esta manera. La fuerza en X, o sea, la resta de esto menos esto, me da este término, y la fuerza en Y, la resta de esto menos esto, me da este término. Eso es lo que está escrito acá. Entonces ahora tenemos las fuerzas en X y en Y sobre ese pedacito de parche, y las podemos reemplazar en la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, recuerden que teníamos masa por aceleración en X y masa por aceleración en Y. La masa la voy a escribir como una cierta densidad superficial de materia, que voy a llamar sigma, multiplicado por delta A, por el área. Y de este lado tengo esta expresión multiplicado por delta A, así que delta A la puedo simplificar y me quedó la densidad superficial de materia, y del otro lado se me fue delta A. La aceleración es la derivada segunda respecto del tiempo de la posición, o en este caso el cambio en la posición, delta x. Lo mismo para la ecuación en Y, me quedó así. Entonces, lo que hicimos acá fue reemplazar la masa como sigma delta x delta y, con lo que pudimos simplificar de los dos lados delta x delta y. Entonces, nos quedaron estas ecuaciones. Esto todavía no se parece a una ecuación de ondas. Yo estaba esperando encontrarme con una ecuación de ondas, pero por un lado tengo derivada segunda respecto del tiempo, pero derivada primera respecto del espacio. Pero además, no se trata de la misma magnitud. Acá tengo delta x y acá tengo u sub p. Vamos a ir para arriba para recordar lo que es up. Up es la derivada x de delta x más la derivada y de delta y. Es este objeto. Entonces, es raro, ¿no? Porque acá tengo derivada segunda respecto de delta x, pero acá tengo otra cosa. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar la derivada respecto de x de la ecuación de arriba y la derivada respecto de y de la ecuación de abajo. Si hago eso, obtengo
la siguiente expresión. Tomé la derivada respecto de x de la ecuación de arriba, entonces de este lado me quedó una derivada de x y acá me quedó una derivada de x segunda. Y la derivada respecto de y de la ecuación de abajo, o sea que aquí me quedó una derivada de y aquí me quedó una derivada de y segunda. Y ahora lo que puedo hacer es sumar la ecuación de arriba más la ecuación de abajo. Del lado izquierdo me va a quedar la suma de esto más esto, del lado derecho me queda la suma de esto más esto. Pero fíjense que la suma de las cosas que están del lado derecho es el laplaciano de UP. Y la suma de las cosas que están del lado izquierdo es la derivada segunda respecto del tiempo de derivada de x de delta x más derivada y de delta y, o sea, de UP. Ahora sí, obtuvimos una ecuación de onda para esta magnitud de UP, para el cambio en el volumen, para cuánto se comprime o se expande el parche. O sea que esa magnitud, la medida de cuánto se comprime o se expande el parche, se propaga cumpliendo una ecuación de onda donde la velocidad de la onda va a ser lo que multiplica el laplaciano y está dada por I sobre sigma, iota, perdón, sobre sigma, es decir, el coeficiente de compresibilidad superficial dividido la densidad superficial de materia. Estas ondas se conocen como ondas de presión sobre el parche y esto es en 2 dimensiones. Si las miráramos en 3 dimensiones son las ondas de sonido. Después las vamos a ver en 3 dimensiones. Esto corresponde a las deformaciones longitudinales del parche que cambian el área pero no la distorsionan.